nos dice la palabra autónomo? Tres funciones más o menos lo mismo. Que es regular los movimientos involuntarios, que mantiene la homeostasis y la respuesta adaptativa. Y la respuesta es adaptativa, exacto. A diferencia de lo que es el sistema nervioso, ¿cierto?, somático, que el somático siempre tiene respuestas que son de alguna manera excitatorias, el sistema nervioso autónomo tiene respuestas excitatorias e inhibitorias a fin de mantener un equilibrio, ¿cierto?, o lo que nosotros llamamos como un set point que tiene nuestro organismo, en donde se regula lo que es la presión arterial, lo que es la excreción de algunas glándulas, también mantiene cierto todas las funciones que son vitales, como puede ser la frecuencia cardíaca, la respiración, todo lo que es autónomo, es decir, involuntario. Es algo que nosotros no pensamos, ¿cierto?, que tenemos que estar regulando. No pensamos que tenemos que estar respirando, no pensamos que tenemos que aumentar nuestra frecuencia cardíaca o nuestra frecuencia respiratoria o presión arterial. Es todo autónomo, se regula él mismo, ¿cierto? Entonces vamos a definir el sistema nervioso autónomo, que también se conoce como sistema vegetativo, como una parte, ¿cierto?, del sistema nervioso central y periférico. Es decir, abarca parte, ¿cierto?, de lo que es la corteza cerebral, el cerebro en general, la médula espinal, y también alcanza células u órganos, ¿cierto?, blancos, en donde tiene inervación periférica. Esta función tanto central como periférica se encarga entonces de la regulación de las funciones involuntarias, como les decía recién, ¿cierto?, manteniendo la homeostasis en respuesta a estímulos tanto internos como externos. ¿Ya? Y estas respuestas, ¿cierto?, lo que hacen es permitir la adaptación de nuestro organismo frente a este tipo de estímulos. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que el sistema nervioso central va a recibir información a través del sistema nervioso autónomo y a través del sistema nervioso somático desde el medio externo y desde el medio interno. El sistema nervioso autónomo funciona a través de lo que denominamos neuronas motoras, así como también el sistema nervioso somático, en donde emite una respuesta, ¿cierto?, desde lo que es el medio interno o el medio externo a través de este tipo de neuronas. ¿Cómo recibe la información? A través de las neuronas denominadas sensitivas. Entonces vamos a tener estas neuronas, ¿cierto?, que en el fondo van a permitir la conexión entre el medio externo y el medio interno y el sistema nervioso central. Dentro de los conceptos que ustedes tienen que tener bastante claros, ¿cierto?, es el concepto de la homeostasis. Esta homeostasis, a través de todo este sistema integrado, ¿cierto?, se ve mantenido, y que en el fondo es el concepto que nos permite hablar acerca de todos los procesos fisiológicos que son necesarios para la mantención de la vida humana. Todos los procesos que se utilizan, ¿cierto?, para mantener un medio interno compatible con lo que ocurre en el exterior, ¿cierto?, y que permite mantener un equilibrio para presentar un estado de salud normal. Entonces vamos a decir que el sistema nervioso autónomo lo que hace es modular, ¿cierto?, y permitir o mantener un equilibrio de las funciones vitales de cada uno de los sistemas orgánicos para conseguir, ¿cierto?, este equilibrio, o también conocido como homeostasis. El sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas, ¿cierto? El sistema nervioso simpático y el parasimpático.
Ambos tienen funciones, ¿cierto?, que son distintas y contienen distintas inervaciones, ¿cierto?, a lo largo de la médula espinal. En el caso del sistema nervioso simpático es toracolumbar, es decir, va desde la vértebra torácica 1 hasta la vértebra lumbar L3. En esta región regula, ¿cierto?, las distintas funciones, tanto a nivel superior, en donde se puede ver, por ejemplo, las funciones del músculo ciliar ubicado en el ojo, que regulan la contracción, ¿cierto?, y la relajación muscular del músculo ciliar, la secreción de glándulas, como las glándulas salivales, ¿cierto?, y las glándulas lagrimales. Tenemos también algunas funciones a nivel torácico, que son todos los órganos que se encuentran en la cavidad torácica, ¿cierto?, el corazón, la tráquea, los bronquios. A nivel abdominal, en donde tenemos todo lo que son, ¿cierto?, los intestinos, el estómago, el páncreas. Y hacia partes más periféricas, por así decirlo, tenemos la secreción también de algunas glándulas, como la glándula adrenal, como es en el caso de la médula adrenal, ¿cierto?, y las glándulas relacionadas, ¿cierto?, con el aparato genitourinario. Entonces, el simpático inerva todas estas regiones. En el caso del sistema nervioso parasimpático vamos a tener su salida, ¿cierto?, desde lo que es algunos pares craneales, que son básicamente 4 pares craneales, se los puse acá, el 3, el 7, el 9 y el 10, y también a través de los nervios sacros, ¿cierto?, que son el sacro 2, 3 y 4. Estos también tienen inervación sobre lo que son algunos órganos superiores, órganos torácicos, órganos abdominales, ¿cierto?, que se encuentran en la cavidad abdominal, y tenemos también en la región más abajo, en donde puede estar todo lo que es la zona del recto sigmoide, ¿cierto?, la vejiga, y también algunos órganos relacionados con la reproducción. Entonces vamos a tener que los pares craneales 3, 7, 9 y 10 van a regular estas vísceras, ¿cierto? Y en el caso de la región sacra va a regular toda esta región de acá, que se los puse ahí en la nota. Ahora, ¿cuál es la constitución en general del sistema nervioso autónomo? Tenemos 2 tipos de neuronas en el sistema nervioso autónomo, en donde vamos a tener una neurona que se denomina preganglionar y una postganglionar. ¿Se acuerdan de eso un poco? Ya, ¿y por qué se llaman pre y postganglionar? Porque ambas hacen sinapsis, ¿cierto?, en un ganglio. Estos ganglios en el sistema nervioso parasimpático se encuentran ubicados paralelos a la columna vertebral, en lo que se llama una columna ganglionar. Mientras que en el caso del simpático, lo que tenemos es que estos ganglios están próximos al lugar en donde se encuentra el órgano diana. ¿Sí? Entonces, la neurona pre y la postganglionar van a tener longitudes diferentes dependiendo si estamos hablando del sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático. Chicos, si no se acuerdan de algo, vayan preguntando ya, porque la idea es que les quede bien claro. Esta clase la voy a dedicar solamente a hablarles del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los procesos que nosotros tenemos que son modulados? Los procesos a través de la liberación, ¿cierto?, de neurotransmisores.
Estos son respuestas neuroquímicas de sustancias químicas, ¿cierto? Que son específicas y que deben tener algunas características en particular. Dentro de estas características, inicialmente, ¿cierto?, un neurotransmisor debe ser capaz de sintetizarse en un terminal que se denomina presináptico. Cuando nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos, yo no soy muy buena para el dibujo, pero tenemos, ¿cierto?, una neurona que va a inervar a otra neurona ¿cierto? Y vamos a tener una neurona presináptica y una neurona postsináptica o pre y postganglionar. Ganglionar porque los somas o los cuerpos de esta neurona postganglionar se encuentran dentro de un ganglio y de ahí lanzan su axón, ¿cierto?, hacia lo que es una célula o un órgano diana. ¿Sí? Entonces, la sinapsis entre la pre y la postganglionar se denomina neurotransmisión, ¿cierto?, en donde ocurre la liberación en esta región, ¿cierto?, de los neurotransmisores. Los neurotransmisores van a salir al espacio, ¿cierto?, que se encuentra entre ambas, que es lo que se observa ahí en ese espacio, y van a hacer sinapsis a través de los distintos receptores. Existen algunos que difunden de todas formas. Para que esto sea un neurotransmisor, entonces lo primero que tenemos que tener como requisito es lo que aparece acá, que debe ser sintetizado, ¿cierto?, en la neurona preganglionar. Junto con eso, además debe ser liberado hacia la hendidura sináptica, que es esta parte de acá, o el espacio intersináptico, también se conoce. Y además debe ejercer un efecto post-sinapsis. Es decir, el efecto del neurotransmisor debe ser sobre la neurona, ¿cierto?, post-sináptica, independiente de que pudiera ocurrir autorregulación, ¿cierto?, en donde el mismo neurotransmisor se une a receptores de la neurona preganglionar, ¿cierto?, y se autorregula como se me olvidó la palabra, como un autorreceptor. Y también deben existir mecanismos para terminar la señal, es decir, que exista o una recaptación del neurotransmisor o una degradación del neurotransmisor, ¿sí? O también existe la difusión del neurotransmisor, que no necesariamente es a través de receptores. ¿Ya? Entonces, esos son los requisitos para que nosotros hablemos de un neurotransmisor. Particularmente en lo que es sistema nervioso autónomo, vamos a revisar la acetilcolina y las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La dopamina, la noradrenalina, ¿y cuál más? ¿Ah? Y la adrenalina, ¿cierto? Esas son las catecolaminas: dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la diferencia entre la adrenalina y la epinefrina? ¿Ah? Es lo mismo. Y entre la noradrenalina y la norepinefrina son lo mismo. ¿Ya? Entonces, para que nosotros tengamos una sinapsis, lo que vamos a tener son básicamente los pasos que yo les puse acá,
y que es inicialmente, ¿cierto?, para la liberación del neurotransmisor, la generación de un potencial de acción, que es lo que se observa en esta parte de acá, ¿cierto? Ocurre un potencial de acción, ¿cierto?, que genera una propagación a través de esta membrana y se gatilla la entrada de calcio, ¿cierto?, a través de estos canales iónicos, lo que modifica, ¿cierto?, la concentración intracelular de calcio. Esta concentración intracelular genera una respuesta que lo que hace es movilizar las vesículas sinápticas en donde se encuentran alojados, ¿cierto?, de alguna manera almacenados los neurotransmisores, los cuales son liberados a partir de todo este estímulo, ¿cierto? Y su liberación, o posterior a su liberación, acá no se ve muy bien, hice un pantallazo, me salió esta cuestión, pero lo que ocurre acá, ¿cierto?, es la unión a un receptor que genera la respuesta celular. ¿Sí? Y esa respuesta celular puede ser incluso la liberación de otro neurotransmisor o una respuesta directamente, ¿cierto?, de este órgano diana. Entonces, básicamente, cuando se inicia esta respuesta es cuando nosotros tenemos la liberación del neurotransmisor y posteriormente una respuesta. Esta respuesta permanece mientras no se den señales de término. ¿Cuáles son esas señales de término, cierto? Lo que hablábamos recién, la degradación del neurotransmisor, como es en el caso, por ejemplo, de la acetilcolina a través de la acetilcolina esterasa. También puede ser la recaptura del neurotransmisor a través de estos, acá no aparecen, pero estas neuronas también contienen receptores, ¿cierto?, del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos receptores muscarínicos, arriba también hay receptores muscarínicos, a pesar de que son subtipos distintos, pero son de la misma familia. O también puede ser por simple difusión, como es el caso del óxido nítrico, que es altamente, es pequeño, ¿cierto?, y es capaz de difundir a través de las membranas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Tienen sueño? Sí, tienen sueño. Algo que es importante y que les puse acá, y espero que se lo memoricen hasta que ustedes se vayan por ahí por otro lado, se mueran, no sé, es que la respuesta postsináptica va a generar, ¿cierto?, la hiperpolarización o la depolarización de la membrana. Cuando nosotros tenemos estos cambios en el potencial de membrana, ¿cierto?, vamos a tener modificaciones en las concentraciones de los iones intracelulares. Cuando nosotros tenemos la depolarización, esto ocurre por dos eventos. El primero de ellos es el ingreso de sodio, ¿cierto?, o bien el bloqueo de la salida de potasio. Lo vamos a dejar anotadito por acá porque lo vamos a ir ocupando. Entonces, la depolarización ocurre por aumento en el ingreso de sodio o bien por bloqueo de la salida de potasio. O también tenemos lo que es la hiperpolarización de la célula, ¿cierto?, en donde lo que ocurre son modificaciones en el ingreso de cloruros, ¿sí?, en donde se aumenta el ingreso de cloruro o se reduce, o se aumenta la salida de potasio. Lo que vamos a tener entonces en la hiperpolarización, ¿cierto?, es carga negativa neta en la membrana celular y acá no positiva, pero relativamente positiva, es decir, vamos a reducir las cargas negativas dentro de la membrana. Cuando nosotros lo que hacemos es depolarizar, estamos generando un potencial que se denomina excitatorio. Y cuando estamos hiperpolarizando,
el potencial es inhibitorio. ¿Ya? Eso no lo olviden, porque sobre todo en la unidad de cardiovascular les va a servir mucho. Déjenlo por ahí anotadito, incluso en la tapa del cuaderno, para que no se les olvide. ¿Ya? Bueno, yo les había hablado de el término de la señal, y existen algunas otras enzimas, ¿cierto?, que también están relacionadas con el término de la señal, además de la acetilcolinesterasa. En el caso de la acetilcolinesterasa es para acetilcolina. Existen algunas otras, como la COMT, por ejemplo, ¿les suena? La COMT, que lo que hacen es degradación de catecolaminas. ¿Sí? Hay otra más, aparte de la COMT. La MAO. Pero la COMT es lo mismo que la MAO, solo que está fuera del sistema nervioso central. O sea, no sé si es lo mismo, porque una precede o sucede a la otra. No, la estructura no la maneja, pero son diferentes. Además que no creo que sean iguales, porque generan productos distintos. Lo único sí es que siempre generan ácido manilvandélico, que es en el fondo lo que se degrada, lo que se obtiene cuando se degradan las catecolaminas. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que comparar entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático a nivel estructural, ¿cierto?, lo que vamos a decir es lo siguiente. En el caso del parasimpático, que comienza, ¿cierto?, en la columna vertebral, en la región sacra y en la región craneal, a través de los pares craneales, ¿cierto?, lo que tenemos es una neurona preganglionar que es larga, porque recuerden que llega, ¿cierto?, a un ganglio en donde está alojada o donde está alojado el soma de la neurona postganglionar, y que este sí está cerca del órgano efector. ¿Ya? Entonces, en el caso del parasimpático, la preganglionar es larga y la postganglionar es corta. En el caso del parasimpático, que parte en las regiones toracolumbares, ¿cierto?, es al revés. La preganglionar es corta porque los somas de las neuronas postganglionares están alojados en una región, ¿cierto?, que es un cordón de ganglios paralelos a la columna vertebral. Aquí la postganglionar es variable, pero en general es más larga que la preganglionar. Y tanto en la preganglionar parasimpática como la simpática, el neurotransmisor es acetilcolina. Siempre en las preganglionares, acetilcolina. Que va a actuar, ¿cierto?, con sus receptores. ¿Cuáles son los receptores para acetilcolina? Muscarínicos y nicotina. Y en el caso de la neurona postganglionar, lo que vamos a tener es la descarga del neurotransmisor acetilcolina para el parasimpático y en el simpático de noradrenalina. Que excepcionalmente en la médula suprarrenal, ¿cierto?, en lugar de noradrenalina, lo que más se descarga es adrenalina. ¿Sí? La médula suprarrenal es la que regula las descargas de adrenalina. Bueno, y estas, ¿cierto?, van a interactuar con el órgano o la célula que va a ser la efectora
de la respuesta, que pudiera ser un incremento o una disminución de la contracción cardíaca, dilatación o relajación del músculo lisovascular, entre algunas de las respuestas que pudiéramos observar en los distintos tejidos. Aumento o disminución de la motilidad gastrointestinal, etc. Va a depender del órgano efector. ¿Sí? No se me ve lo de arriba. Pero bueno, lo que dice ahí es que el sistema nervioso autónomo periférico actúa entonces a través de la vía simpática y la parasimpática, ¿cierto? Y que los principales neurotransmisores, ¿cierto?, que median la respuesta simpática son noradrenalina y la parasimpática acetilcolina. ¿Sí? Esto es possinapsis o postganglional, como lo quieran llamar. Ahora, tanto el parasimpático como el simpático tienen funciones bastante definidas, bastante estudiadas y determinadas. Lo importante es que ambas integran, ¿cierto?, una respuesta que mantiene el equilibrio o la homeostasis. En el caso del parasimpático, la inervación de estas neuronas es bastante discreta, como aparece ahí, ¿cierto?, donde una neurona presináptica va a interactuar con otra neurona que va a ser postsináptica. Normalmente es 1:1. Por lo tanto, la respuesta es un poco menos intensa. En el caso del simpático, tiene una distribución mucho mayor, en donde una neurona es capaz de inervar hasta 200 neuronas. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser mucho más generalizada. Además, en el caso del proceso parasimpático, ¿cierto?, lo que se busca es la conservación de la energía. Es un proceso anabólico en donde hay mucha reciclaje de energía, por así decirlo. No así en el simpático, en donde existe un proceso catabólico utilizando altos niveles de ATP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nervioso simpático lo que busca es mantener la vida en situaciones de estrés, como son en respuesta a algunas peleas o en huida. ¿Sí? Y es bastante lógico, si lo pensamos uno cuando sucede en situaciones extremas, ¿cierto? Lo que uno dice, oye, tuvo una descarga de adrenalina gigante, ¿cierto? Bueno, ahí actuó el sistema nervioso simpático. En realidad fue adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? Y en el caso del parasimpático, como es anabólico, lo único que busca es mantener la vida pero en reposo, mantener las funciones, por ejemplo, ¿cierto?, de lo que es la digestión, la función cardiovascular en situaciones normales. Una persona puede vivir sin el sistema nervioso simpático, no así en el parasimpático. Una persona no puede vivir sin el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, un poco más de lo mismo. En el caso de la neurotransmisión a través de acetilcolina, entonces vamos a tener que el parasimpático actúa en pre y en post ganglionar, mientras que en el simpático, ¿cierto?, lo que vamos a ocupar es acetilcolina en la conexión o en la neurona, ¿cierto?, que descarga como preganglionar. Entonces acetilcolina va a estar presente acá y acá en parasimpático, y en simpático va a estar en preganglionar. A diferencia de acetilcolina, ¿cierto?, lo que vamos a tener es que noradrenalina va a estar
descargada solamente en el sistema nervioso simpático y tiene una actividad bastante local. Ahora, cada uno de los receptores, ¿cierto?, que están dispuestos para acetilcolina o para las catecolaminas, tiene funciones distintas, lo que va a generar después respuestas distintas dependiendo la cantidad, ¿cierto?, de receptores que tenga un órgano en particular y el tipo de receptores. Además, se sabe hoy que cada uno de nosotros tiene distinta cantidad de receptores, ¿cierto? Puede que yo tenga 20 receptores muscarínicos tipo 1, no sé, a nivel cardíaco, mientras que otra persona tiene 40 receptores muscarínicos y por tanto la respuesta farmacológica frente, ¿cierto?, a un inhibidor o excitador de este tipo de receptores va a ser distinta o va a haber una respuesta interindividual modificada. En el caso de la adrenalina, ¿cierto?, lo que yo les decía recién es que en la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, ¿cierto?, lo que ocurre es la liberación de adrenalina. Cuando nosotros tenemos la médula espinal, tenemos la membrana presináptica que llega, ¿cierto?, a través del sistema nervioso simpático a la glándula adrenal. Nosotros lo que vamos a tener es una conexión, ¿cierto?, con otra neurona que bajo la descarga de acetilcolina va a generar adrenalina. ¿Sí? La adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores que la noradrenalina. Creo que es hasta 200 veces más afinidad. Por lo tanto es más eficiente, ¿cierto? Y generalmente la descarga de adrenalina va a ser transmitida a todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Esta descarga va a ser directamente, ¿cierto?, sobre los vasos sanguíneos y va a ser transportada a todo el cuerpo. Por lo tanto, una vez que llega al vaso sanguíneo, lo que vamos a tener es que el vaso sanguíneo va a ser uno de los principales, ¿cierto?, órganos efectores de adrenalina secretada por la médula adrenal. Las catecolaminas tienen un origen común y todas parten del aminoácido tirosina. A partir de tirosina se sintetiza dopa y a partir de dopa se sintetiza dopamina. A partir de dopamina se sintetiza noradrenalina y a partir de noradrenalina se sintetiza adrenalina, que es lo que aparece acá, ¿cierto? De tirosina a dopa, de dopa a dopamina, de dopamina a noradrenalina y de noradrenalina a adrenalina. ¿Sí? Acá es importante tener en cuenta que el paso, por así decirlo, no es clave, se me olvidó la palabra. El paso que va a definir, ¿cierto?, si dopamina se queda como dopamina en una célula o se queda como noradrenalina, va a ser la presencia de la enzima que cataliza la síntesis de dopamina en noradrenalina. No todas las células tienen todas las enzimas. Por eso existe diferencia entre las distintas células de nuestro cuerpo, ¿cierto?, en cuanto a la respuesta que van a tener. Va a depender si tienen dopamina o mayor cantidad de noradrenalina, ¿cierto? Y en el caso de la médula adrenal, adrenalina. Todas estas, cuando son sintetizadas, se alojan en vesículas. Y si se fijan, la dopamina se sintetiza como noradrenalina dentro de estas vesículas. ¿Sí? Para que la noradrenalina pase a adrenalina, tiene que salir de la vesícula, transformarse y ahí recién
ingresa nuevamente como adrenalina. Junto con estos pasos, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es que la salida de noradrenalina desde esta vesícula va a generar interacción con los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos que existen son los alfa y los beta. ¿Sí? ¿Cuántos alfa hay? 2. Alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 es mimético o genera la misma cascada de señalizaciones que los muscarínicos tipo 1. La respuesta no es la misma, pero la transducción de la señal es la misma. ¿Sí, AGQ? ¿Mm? AGQ. Es decir, es estimulatoria la respuesta. ¿Ya? No es GS. No, el beta son GS. El alfa 1 GQ y el alfa 2 y... Ya, perfecto. En el caso de los receptores beta existen también dos subtipos, ¿cierto? El beta 1 y el beta 2. También se conocen los beta 3 hoy. Este dibujo no aparece en los beta 3. Y cada uno tiene funciones distintas. Como les dije, la cantidad de receptores que nosotros tengamos en distintas partes del cuerpo va a definir cuál va a ser la respuesta que nosotros podamos observar en el individuo. En el caso de los receptores beta 1, principalmente se expresan en el corazón, es donde están. ¿Ya? Los beta 2 en el músculo liso vascular. Y los beta 3 están relacionados con metabolismo. Bueno, y acá aparecen, ¿cierto?, los autorreceptores, que en el fondo son receptores que se encuentran en la neurona presináptica y que lo que permiten es una regulación, ya sea positiva o negativa, ¿cierto?, de la liberación de noradrenalina. Cuando la noradrenalina ingresa, ¿cierto? Y si se fijan acá, aparece un ingreso a través de receptores o también aparece, ¿cierto?, por difusión. Lo que nosotros tenemos es una degradación de noradrenalina o un reciclaje de noradrenalina, ¿cierto?, a través de las distintas enzimas que van a generar el ácido vanilmandélico, que es lo que aparece aquí. Y a este nivel también ocurre lo mismo. Son señales de término. Entonces, vamos a tener la descarga de dopamina, de noradrenalina, ¿cierto?, en distintos ganglios, mientras que la descarga de adrenalina, ¿cierto?, alrededor de un 80% de la descarga es adrenalina y un 20% noradrenalina en la médula adrenal, que es en la única parte donde principalmente se secreta, ¿cierto?, se produce el neurotransmisor adrenalina. Entonces, acá tenemos un poco lo que es el sistema de órganos efectores. Tenemos a nivel de sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El somático, ¿cierto?, sabemos que tiene una neurona ganglionar. Si se fijan, es solo una,
que genera la liberación de acetilcolina, por lo tanto es considerada como una neurona preganglionar, en donde siempre el neurotransmisor liberado es acetilcolina, ya sea simpático, parasimpático o somático. En el caso del sistema nervioso somático, lo que ocurre, o su órgano efector, es el músculo esquelético. No así en el caso del sistema nervioso autónomo, en donde generalmente son, ¿cierto?, glándulas o es músculo liso de cualquier tipo. En el caso del parasimpático, la célula postganglionar lo que va a secretar es acetilcolina y normalmente va a regular la secreción de las glándulas exocrinas, el movimiento del músculo liso gastrointestinal y la frecuencia cardíaca. En el caso del sistema nervioso simpático, también va a haber regulación de las glándulas, en este caso son las glándulas sudoríparas, y también regulan los vasos sanguíneos a través de la liberación de acetilcolina. Esto es bastante excepcional. Y en el caso, ¿cierto?, de la médula adrenal, lo que vamos a tener es liberación de adrenalina y modificación de los vasos sanguíneos, de la contracción de los vasos sanguíneos. Además, dependiendo de los receptores que tengamos, vamos a tener efectos sobre el corazón, sobre el vaso, sobre los vasos sanguíneos, sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal y de los bronquios. Y en el caso, ¿cierto?, del resto de las neuronas simpáticas, vamos a tener liberación de noradrenalina que va a mediar el mismo efecto, solo que recordemos, adrenalina tiene mayor afinidad que noradrenalina. Los receptores alfa generan contracción y los receptores beta modulan la relajación. La única excepción dentro de los beta son los beta 1 en el corazón que estimulan la contracción. ¿Ya? Se los voy a anotar aquí para que no se les olvide. Una mnemotecnia entonces. Los alfa van a generar contracción y los beta relajación. ¿Sí? Exceptuando los beta 1, ¿cierto?, que dijimos que estaban en el corazón, que generan contracción. Respecto a lo que es, nosotros ya habíamos visto, ¿cierto?, lo que son las catecolaminas. Ahora vamos a ver un poco lo que es acetilcolina. Yo les había anticipado algunas cosas, sin embargo no les dije que la acetilcolina se sintetiza a partir de la colina y el acetil-CoA. La colina proviene de la dieta, no la sintetizamos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, la colina se tiene que reciclar, porque no siempre está disponible a través de la dieta. Es liberada cuando ocurre una depolarización neuronal. Es decir, está mediada, ¿cierto?, por modificaciones en calcio y potasio. Por lo tanto, la acetilcolina tiene un potencial de tipo excitatorio.
En toxicología van a escuchar harto del síndrome colinérgico. Se lo van a tener que saber casi de memoria. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esta depolarización? A través de modificaciones en las concentraciones de iones, en donde principalmente participa calcio. ¿Cómo? Calcio entra a la célula y estimula la liberación de acetilcolina. Como lo habíamos visto, me parece que en el dibujo era acetilcolina, ¿no? No me acuerdo, donde aparecía la neurona y yo les expliqué el potencial de acción, ¿no? La imagen, sí. ¿Sí? ¿Esa era? Ya, esa era. Yo no me acuerdo cuáles habíamos. Dígame. Eso con respecto al síndrome colinérgico, eso es producto, o sea, no sé si en tóxico es, pero es por órganos fosforados, ¿eso? Sí. Pero eso por eso se da específicamente. O sea, se da por pesticidas de tipo órganos fosforados y carbamatos, así se llama. Pero en realidad no es que se estimule la liberación, sino que se inhibe la degradación. Bloquean la acetilcolinesterasa. Bueno, cuando se estimula, ¿cierto?, esta liberación de acetilcolina, lo que ocurre es que se movilizan las vesículas. El calcio regula todo lo que es movimiento. Ustedes nunca se olviden de eso, ¿cierto? El movimiento muscular está mediado por calcio. El movimiento de vesículas a través del citoplasma también lo regula calcio. Entonces lo que ocurre es que estas vesículas, ¿cierto?, difunden a través de la membrana celular y se libera la acetilcolina a través de distintas proteínas, ¿cierto?, que lo que hacen es anclar esta vesícula a la membrana y generar la liberación de acetilcolina por difusión a través de lo que es la exocitosis. La acetilcolinesterasa lo que hace es degradar la acetilcolina, ¿cierto?, dando término a esta señalización. Y la degrada, ¿cierto?, a colina y acetil-CoA. Acá tenemos cómo es, ¿cierto? Colina desde la dieta, acetil-CoA, ¿cierto?, desde el metabolismo. Existe una regulación enzimática en donde se sintetiza acetilcolina, la cual es almacenada en las vesículas que por exocitosis liberan acetilcolina capaz de interactuar con receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Cuando la acetilcolina permanece durante un tiempo, lo que ocurre, ¿cierto?, es la producción de la acetilcolinesterasa, que en realidad está siempre acá regulando esta respuesta, ¿cierto?, que genera colina y acetato. La colina se intercambia por sodio, ¿cierto?, y se recicla para síntesis de nuevo de acetilcolina. Dentro de los receptores muscarínicos dijimos que existían 5 subtipos: M1, M2, M3 y M4. M1 y M3 tienen funciones similares y M2, M4, M1, 3 y 5 tienen funciones similares y M2 y M4 tienen funciones similares, entre ellas distintas a las de M1, M3 y M5. En el caso de los receptores nicotínicos, existen 2 subtipos, el N1 y el N2, y el N2 es muscular y está presente principalmente en el sistema nervioso somático, mientras que en el autónomo está principalmente el N1, ¿cierto?,
en las neuronas postganglionarias. Es ganglionar, por eso sale una G ahí. Entonces, lo que vamos a tener acá, ¿cierto? Cuando nosotros estamos mediando una transmisión, ¿cierto?, entre neurona pre y postganglionar, lo que vamos a tener acá generalmente son receptores de tipo N1, nicotínicos. Ahora, los receptores nicotínicos, ¿de qué tipo son? Inotrópicos. Son canales iónicos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Y los muscarínicos, metabotrópicos. ¿Qué significa eso? Asociados a proteína G. Cada uno, ¿cierto?, con segundos mensajeros distintos, en donde vamos a tener el 1, el 3 y el 5 a través de los mismos segundos mensajeros, y M2 y M4 que van a ir por también un subgrupo de segundos mensajeros. ¿Cuáles son? M1, M3, GQ. Por fosfolipasa C. ¿A través de? Aumento del IP3 y... diacilglicerol, ¿cierto? Ya, y los otros, los 2 y los 4, eso es por GI, o sea, no hay... es inhibitorio, ¿cierto? Y GI es a través de la reducción de las concentraciones de AMP cíclico por inhibición de la adenilatociclasa. Ya, entonces, ¿se los anoto? ¿Sí? Ya ven, tienen que estudiar. El Nico estudió. Entonces, tenemos los receptores nicotínicos. ¿Puedo borrar esto, cierto? Ya no. Si ustedes saben bien esta primera parte, la farmacología se les hace súper fácil y solamente tienen que en realidad memorizar. La farmacología es casi pura memoria. Ya existen algunas cosas que son lógicas, los mecanismos de acción son lógicos, pero previo tiene que haber una memorización del nombre del fármaco, de qué es lo que hace, si es ¿cómo se llama? ¿Es antagonista o es agonista? ¿Sí? Entonces, es solamente eso. Entonces dijimos que los nicotínicos son nicotínicos de tipo 1 y nicotínicos de tipo 2, ¿cierto? Este dijimos que era principalmente, ¿cierto?, el que se encontraba en la postganglional. Se llaman nicotínicos neuronales y estos son nicotínicos musculares que van a estar en el somático. ¿Sí? En el caso de los receptores muscarínicos, estos son ionotrópicos, ¿cierto? Es decir, son canales ¿de qué tipo? ¿De qué ion? No, Nico, que se cayó. ¿Qué iones difunden a través de los canales de los receptores nicotínicos? ¿No? Sodio. ¿Saben los celulares? En el caso de los muscarínicos, lo que nosotros tenemos son los M1, acuérdense, 3 y 5. Yo tengo súper mala memoria, necesito siempre relacionar algo con algo. 1, 3 y 5. Los impares, ¿de qué tipo son? G. U. Ya pues chicos, despierten. Estos entonces son de tipo excitatorio. ¿Sí? Si son, ¿está bien escrito excitatorio? Sí, ¿cierto? Sí. Excitatorios. Si son excitatorios, entonces van a través de la producción de
inositol-trifosfato y diacilglicerol. Esos son los segundos mensajeros. ¿Qué hace el inositol-trifosfato y el diacilglicerol? Modifica las concentraciones de ¿qué? Calcio. Calcio. Por eso es excitatorio. El M2 y el M4 son, en lugar de excitatorios, son GI, es decir, son inhibitorios. ¿Sí? Y se van a través de adenilato ciclasa y la producción de ¿qué? AMP cíclico. Reducen la acción de adenilato ciclasa y por lo tanto se reducen las concentraciones de AMP cíclico. Y estos son ionotrópicos, estos son metabólicos. Y si son metabotrópicos, entonces son GPCR. Receptores acoplados a proteínas. ¿Ya? Tenían ayer sodio, son picos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Se tienen que comer un chocolatito antes de entrar a esta clase. Voy a decir, engordamos por culpa de la profe. Ya. Bueno, acá aparece un poco el resumen de lo que yo les hablaba recién, ¿cierto? Que en el fondo la síntesis de las catecolaminas proviene a partir de la tirosina, ¿cierto? Es también liberada por exocitosis y a través, ¿cierto?, de una respuesta por depolarización del axón. Su actividad, ¿cierto?, principalmente es terminada o está regulada a través de la recaptación, ahí es recaptación neuronal, y su metabolización, ¿cierto?, o su degradación también está dada por las distintas enzimas como la monoaminoxidasa y la COMT. Dentro de las características, ¿cierto?, de una sustancia para decir que es un neurotransmisor específico para un receptor en especial, lo que se necesita es conocer alguna molécula que tenga actividad mimética, es decir, que imite, ¿cierto?, o que genere la misma acción para nosotros decir que si, por ejemplo, administramos adrenalina exógena, generamos una respuesta. La respuesta que nosotros generamos es efectivamente, ¿cierto?, lo que la sustancia endógena provoca. Entonces vamos a decir que los receptores de tipo colinérgico van a tener como principal, ¿cierto?, molécula endógena o ligando endógeno a la acetilcolina. Y a partir de ella existe la síntesis de, no está bien puesto ahí, no, la palabra no es droga, chicos, no se acostumbren a decir drogas, ¿cierto? Son fármacos de tipo colinérgico que mimetizan la acción de la acetilcolina y por lo tanto su receptor va a ser
un receptor nicotínico o un receptor muscarínico, ¿cierto? La distribución principalmente de estos receptores colinérgicos está acá, en la unión neuroefectora postganglionar parasimpática, es decir, acá, ¿cierto? En todos los ganglios de tipo simpáticos o parasimpáticos. Simpático o parasimpático siempre van a estar acá. Y en la unión neuromuscular de tipo somática, no relacionada con el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Sino que somática. Tenemos los subtipos, que ya los hablamos, parece que me adelanto un poco. Los receptores muscarínicos se encuentran en las uniones neuromusculares postganglionares parasimpáticas, y los nicotínicos, dependiendo del subtipo, ¿cierto? Vamos a tener los tipos ganglionar y los musculares. Aquí aparece un resumen, ¿cierto? En donde tenemos los nicotínicos en la unión o, ¿cierto?, en la unión de la neurona preganglionar con la postganglionar. Nicotínicos tipo 1, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo. En somático, tipo 2. Y en el caso del parasimpático vamos a tener, ¿cierto?, la unión de acetilcolina a los receptores muscarínicos en el órgano efector. Ahí les puse el resumen de lo que les expliqué allá. ¿Sí? En donde aparece el mecanismo por el cual actúa el receptor colinérgico. Revisemos. Dice, están localizados en el ganglio autonómico del sistema nervioso simpático y parasimpático, que es lo que hemos visto todo el rato, ¿cierto? En la sinapsis neuromuscular y en la médula adrenal. Los receptores de este tipo están localizados en estos lugares, ¿cierto? Sabemos que son similares pero no idénticos, por lo tanto la función, o en el fondo la respuesta, va a ser distinta en cada uno de estos lugares, además de que la expresión de los receptores también es diferente. Son activados por acetilcolina y también por nicotina, por eso se denominan nicotínicos. Producen excitación, son excitatorios. Y el mecanismo de acción, ¿cierto?, es a través de la unión de acetilcolina a las subunidades de los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos tienen 5 subunidades, ¿cierto?, que forman ese canal o poro y que permiten, ¿cierto?, el ingreso principalmente de sodio y también de potasio. A diferencia de los receptores nicotínicos, los receptores muscarínicos tienen además como ligando que permite la activación o como sustancia exógena la muscarina. Proviene de los hongos Amanita muscarina, ¿cierto? Son inhibitorios en el corazón, es decir, que son capaces de disminuir la frecuencia y la velocidad de conducción. Y son excitatorios en el músculo liso y en las glándulas.
El bloqueo de los receptores muscarínicos se genera a través del uso de atropina. Entonces, cuando tenemos un síndrome colinérgico, ¿cierto? Uno de los principales tratamientos es la administración de atropina. ¿Tú estás más tóxico, no? Siguiendo con eso mismo del síndrome colinérgico, hay medicamentos que son contra el Alzheimer que son justamente para evitar que se degrade la acetilcolina. Sí. ¿Podría ser que esos medicamentos produzcan síndrome colinérgico? Sí, claro que sí. Sí, el problema es que los fármacos no son específicos para un órgano en especial. Solamente se busca que, por ejemplo, si nosotros queremos actuar sobre los receptores a nivel central, sean más lipofílicos. Entonces, en general los efectos adversos que producen es porque los receptores están expresados en otras células. Así que abucal, todas esas cosas están directamente relacionadas con la secreción glandular, que no está precisamente a nivel central. ¿Sí? Entonces, si ustedes aprenden eso, después van a entender súper fácil cómo es el mecanismo. Bueno, y tienen los mecanismos de acción, ¿cierto?, que están directamente relacionados con la acción sobre el músculo liso y el músculo estriado cardíaco. ¿Ya? Acá tenemos el receptor colinérgico M1, la acetilcolina C1, el receptor muscarínico de tipo 1, ¿cierto? Se activa proteína G, fosfolipasa C, genera la producción de inositol-trifosfato, se activa la salida de calcio desde el retículo endoplásmico o sarcoplásmico, como le quieran llamar, ¿cierto? Calcio se une a calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina. Un poco lento, no sé. Se produce la movilización de las cadenas, ¿cierto?, de actina y miosina. Y se genera la contracción o la relajación muscular. Bueno, en general lo que se genera es la contracción muscular, ¿cierto? Y cuando esto se desfosforila, lo que ocurre es la relajación. ¿Sí? En el caso del receptor colinérgico M2, 2 y 4, lo que ocurre es que acetilcolina, ¿cierto?, se une al receptor M2, se forma a partir de GDP, GTP, y no sé qué pasó. Bueno, y se abre, ¿cierto?, un canal que genera la liberación de, o la salida de potasio. Dentro de la localización de estos subtipos de receptores, ¿cierto?, vamos a tener que principalmente los receptores M4 y M5 se encuentran ubicados a nivel del sistema nervioso central, y ya dijimos que para todos ellos el antagonista es atropina. En el caso de los receptores M1, principalmente están localizados en las neuronas en el sistema nervioso central, ¿cierto?,
Existen algunos que están ubicados también en el sistema digestivo, lo que hace, ¿cierto?, que fármacos que actúan a este nivel modifiquen la motilidad gastrointestinal. Tenemos los M2 principalmente a nivel cardíaco, ¿cierto?, y a nivel del músculo liso vascular, y los M3 que están principalmente en el tejido glandular y que generan, ¿cierto?, la modificación en la secreción de saliva, sudor, etc. Ahí aparecen algunos de los agonistas y antagonistas. En el caso, por ejemplo, de los receptores M1, está como antagonista la atropina, la telencepina y la pirenzepina, que en el fondo la diferencia que tienen es que tienen la capacidad de atravesar y llegar a lugares, ¿cierto?, en donde algunos fármacos no son capaces de llegar. Y que por eso principalmente se reconocen como agonistas, ¿cierto?, antagonistas de los receptores M1, pero además tienen una conformación especial, ¿cierto?, que les permite interaccionar con distintos aminoácidos de estos receptores para tener una especificidad. Dentro de los agonistas vamos a tener, ¿cierto?, la acetilcolina y algunos ésteres de acetilcolina, como la metacolina, el carbacol y el betanecol. Ya vamos a revisar para qué se utilizan. Y también existen alcaloides de tipo sintéticos como la muscarina, la pilocarpina y la arecolina. Ahí están los agonistas y los antagonistas. Además, están acá enlistados algunas de las acciones que modulan la interacción de los receptores muscarínicos con acetilcolina en los distintos lugares. Por ejemplo, si acetilcolina se une a los receptores M3 ubicados en el ojo, lo que generan son la contracción ¿cómo se llama?, de la pupila, ¿cierto?, que se conoce como miosis. Entonces, un antagonista lo que va a generar es la midriasis, es decir, la relajación, ¿cierto?, la relajación de la pupila. Después tenemos las glándulas, en donde se estimula, por ejemplo, el lagrimeo o la salivación a través de la administración, ¿cierto?, de acetilcolina. A nivel de los bronquios se produce la constricción. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una intoxicación con una sustancia que es colinérgica, lo que va a ocurrir generalmente son problemas respiratorios, en donde va a ocurrir constricción, la cual se va a ver aumentada por el incremento en la salivación, el incremento en el mucus bronquial, etc. Entonces se produce un cuadro de insuficiencia respiratoria. Se lo digo así como para que lo sepan, lo vayan relacionando, ¿ya? ¿Salbutamol actúa en el receptor? ¿Salbutamol? En los beta. En los beta. ¿Sí? Estos son colinérgicos. Bueno, y así sucesivamente van a haber modificaciones, ¿cierto?, en la producción de la orina o las ganas de orinar, etc. Recuerden, ¿qué hora es? 9:40. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta ahora? Ya. Quiero que recuerden una cosa, después vamos a seguir revisando esto. Simpático mimético, sistema nervioso simpático está encargado de todo lo que es la huida. Cuando ustedes quieren huir, ¿qué cosas se tienen que evitar?
la micción, todo lo que genere gasto energético, ¿ya? Se tiene que estar más atento, por lo tanto el ojo se tiene que agudizar, la micción se tiene que reducir, porque uno cuando va a arrancar lo que menos puede hacer es hacer pichis, ¿cierto? O ir al baño, en cualquier sentido. Entonces vayan relacionando esos efectos con lo que va ocurriendo con cada uno de los sistemas, ¿sí? Y en general el simpático se contrapone al parasimpático, ¿ya? Eso.